poquito contar sobre vos. Ya te paso ya el micrófono. Bueno, el profe Luis Alberto Bo, en el colegio Monseñor Lasaña, no, Lasaña. En los años 87, 88, 89 participó en la organización de la Liga Académica. 60. Mi celular ahora se fue un poquito. Sí, 67, 68, 69, perdón. De la Liga de Academias Literarias, y a partir de ahí en la formación del movimiento independiente MI, organización estudiantil que se extiende en los colegios secundarios y en la universidad. A partir de 1970 forma parte del movimiento independiente de arquitectura, y en el periodo 2001-2006 fue concejal de Asunción por el Movimiento Ciudadano Asamblea de Asunción. Perfecto. Una primera precisión nomás. Rockefeller vino en el 69 y yo estuve entre los que nos estuvimos acostando ahí frente al Colegio Nacional en la avenida Eusebio Ayala para impedir el tránsito de los ómnibus y armar, digamos, una situación de crisis, llamémosle. Pero en fin, antes de eso, un poco un contexto y unas reflexiones, ¿verdad? Es decir, los movimientos estudiantiles son cíclicos y permanentes a la vez, ¿verdad? Y yo creo que son un poco la conciencia más libre y más generosa de la sociedad. Y eso tenemos a la vista, ¿verdad? La historia de los movimientos estudiantiles han sido desencadenantes, o sea, los movimientos estudiantiles han sido desencadenantes a lo largo de la historia de muchos procesos revolucionarios, procesos clave en la, digamos, en la evolución de la sociedad y digamos, en los momentos de crisis sociales que desembocaron en grandes cambios posteriormente, ¿verdad? Y Latinoamérica es un continente pródigo en ese tipo de, recuerden el movimiento estudiantil de Córdoba, la reforma de Córdoba del 18, y bueno, y así. Entonces hay una gran tradición y una gran continuidad. Y si yo estoy aquí es porque creo que hay que retroalimentar permanentemente eso, ¿verdad? Tenemos que tener una capacidad de darle continuidad a esa naturaleza cíclica que son los movimientos estudiantiles. Los movimientos estudiantiles están marcados por su carácter de ciclo, como estaba diciendo recién también ya Gustavo, ¿verdad? Son ciclos que terminan, son relativamente cortos, entonces por eso es tan importante una carrera de posta. Los movimientos estudiantiles tienen esa característica, no son como los partidos políticos, por ejemplo, que tienen otra forma de presentarse ante la sociedad y otra, digamos, vocación de continuidad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a compensar esa fragmentación, ese sentido de ciclos cortos que tienen los tiempos de estudiante? Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, ¿verdad? Porque justamente una de las características de los movimientos estudiantiles es que son chispazos, son como fogonazos, ¿verdad? Que brillan mucho, son muy intensos y se apagan rápido. Entonces, la forma de darle vigencia y darle continuidad es el gran desafío que tienen los movimientos estudiantiles. Entonces, como les decía, es una carrera de posta. Hay que ir entregando, hay que entrenarse para entregar la posta a la siguiente camada. Yo creo que ese es un tema importante. Y yo trataría de dejar sentado un poco ese aspecto, ¿verdad?, conceptual, y que hace a la naturaleza de los movimientos estudiantiles y a su posibilidad de incidir en la sociedad. Con unos amigos, por ejemplo, hace poco estábamos hablando del movimiento estudiantil que precipitó, digamos, los cambios y la constituyente de Chile, y cómo el transporte público fue un detonante
simbólico, hasta si se quiere, ¿verdad? Pero que motorizó a los, digamos, a los estudiantes y generó la chispa que encendió después unos grandes movimientos sociales que, bueno, que ya todos conocen en Chile. Ahora, decíamos con estos amigos que esto tenía una característica, es decir, los estudiantes tienen una cualidad que no tienen otros sectores sociales para estas protestas como la que, por ejemplo, se estuvieron dando en Santiago. Los estudiantes no trabajan, digamos, a ver, tratamos de una cuestión importante, pero eso no tiene, es nada más que un análisis concreto. Entonces no están sujetos, tienen esa libertad de movimiento y esa posibilidad de romper, digamos, la estructura del tiempo laboral. Entonces tienen esa es una gran cualidad política que tienen los movimientos estudiantiles. Fíjense que los usuarios de transporte público no pueden protestar. Es una entidad difusa que vive trabajando, digamos, trasladándose. ¿En qué momento no tienen un lugar y no tienen una entidad? Esto pasa, por ejemplo, con los usuarios de transporte público, que todos ustedes sabrán perfectamente cuál es la penuria que pasan los usuarios de transporte público, que son, digamos, que podrían haber sido un gran factor de reivindicación en algo que es clave en nuestra vida cotidiana, y que nosotros estamos en una condición absolutamente miserable, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasaba en Chile? Bueno, eran los estudiantes los que estaban vinculados al problema del transporte público, y de hecho el transporte público fue un detonante en ciertos aspectos del transporte público, ¿verdad? Entonces, porque tenían dos cosas, como decíamos en un grupo: esa capacidad de movilizarse fuera del tiempo laboral, al margen del tiempo laboral, uno, y dos, había un lugar simbólico. Es decir, las estaciones de metro, ese era el templo que había que, digamos, que había que cuestionar, ese era el símbolo. Acá nosotros no tenemos un lugar que represente al transporte público, ¿verdad? Como en una estación de metro es un lugar, una entidad espacial. Bueno, pero entonces eso, nada más que comentarios de inicio, y lo que yo voy a decirles ahora, un poquito de historia, pues muy brevemente, se encuadra en esa idea que estaba diciéndoles antes, ¿verdad? Es decir, las características de los movimientos estudiantiles, y un poco entrando a Paraguay. A ver, a mí me tocó estar en la época del 67, 68, 69. En el 68 nosotros teníamos, por ejemplo, un programa de radio en Radio Caritas todos los domingos con el Payo Oliva, un grupo de estudiantes secundarios, nucleados un poco en torno a las academias literarias. Eso fue un factor un poco de conexión entre los distintos centros de estudiantes, porque centros de estudiantes secundarios no se contaba con centros de estudiantes secundarios con las características que nosotros entendemos hoy como un centro de estudiantes mucho más, digamos, más combativo, más organizado, ¿verdad? Y además no había luego la posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? Se usaban las academias literarias. Las academias literarias fueron los canales, para llamarlo de alguna manera, de organización, de práctica del debate, de práctica del pensamiento y de lectura. Entonces, ese es un punto importante, el tema de las academias literarias, que tenían una enorme vitalidad y eran, como les decía, una forma de organizarse, un canal alternativo de organizarse que no tenía ese cariz tan expuesto como sería un centro de estudiantes o una organización estudiantil más digamos, más declaradamente gremial, digamos. Entonces, ahí, ese fue un germen de alguna manera en ese ciclo, ¿verdad? Porque son varios ciclos, ahí ya se habló
del 69, de los años 20 y pico, el 23, etcétera, etcétera. Hay una larga tradición de movimientos estudiantiles en Paraguay, ¿verdad? Con distinta suerte, con distintos altibajos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero entonces, este ciclo que a mí me tocó compartir o experimentar, que tiene que ver con esa década, ese espacio, y se estaba hablando hace un rato, por ejemplo, de cómo nos comunicábamos y cómo nos enterábamos de lo que pasaba en el mundo, no había internet, no había televisión, tampoco había nada, o sea, lo que había era radio. Y cuando se podía tener, era muy factible tener radios de onda corta, y escuchábamos onda corta, escuchábamos Radio Moscú, escuchábamos Radio La Habana, escuchábamos todos los discursos de Fidel, ese tipo de cosas, con muchísimas precauciones, porque obviamente eso podía costarnos muy caro, pero esa era una forma, y se escuchaba, había una Radio Nederland, y así había emisoras internacionales donde uno podía ponerse un poco al tanto de los debates, las noticias, las cosas increíbles. O sea, era una radio conectada y se ponía ahí para agrandar la antena y captar un poco más, con un poco más de potencia. O sea que teníamos radio y nada, no había internet, no había ni fotocopiadora, cantidad suficiente para... entonces había mimeógrafo. La radio en Paraguay. La radio en Paraguay. ¿Qué había? La radio en Paraguay. No. La radio. ¿Qué hay? No, en Paraguay no. O sea, en Paraguay la radio era una cosa muy... No era un canal de ideas ni de debate, y mucho menos de política, ¿verdad? Para nada. No, estaban totalmente alineadas, igual que la prensa en general estaba totalmente alineada, ¿verdad? O sea, claro, había sacado, imagínense que las radios, todas las emisoras, a las, no sé si a las 7 o a las 7 a 8, a las 7 y media, la terminaba Radio Nacional, que era en cadena, y a las 7 y media empezaba otra cadena voluntaria, ¿verdad? Pero o sea, la emisora que no se plegaba, eso ya estaba bajo una mirada vigilante. Entonces, básicamente todas se alineaban. Entonces, de 7 y media a 8, creo que era de 7 y media a 8, o 7 y media a 8 y media, era la voz corradismo, que era una cloaca realmente. Era una cloaca radial amenazante, ¿no? Terrible era el tono de amenaza, el tono de represivo, visto desde acá, suena muy irreal, ¿verdad? Pero ese es el problema de las experiencias. Las experiencias son en muchos sentidos intransferibles. Entonces, lo que nos queda es compartir esa experiencia y procurar imaginarnos. Porque así, cuando leemos una novela o cuando nos leemos un libro de ficción o lo que sea, también nos ponemos nos imaginamos lo que se relata, ¿verdad? Esto es un relato en ese sentido. Por un lado están los testimonios, las pruebas, las cosas, etcétera, etcétera, pero la experiencia sensorial de sentirse bajo presión, de sentirse bajo esa amenaza, bajo esa opresión, es una experiencia muy difícil de compartir y de transferir, ¿verdad? Pero solamente estando bajo esa situación uno puede experimentarlo genuinamente. Después, el que no pasó por eso no puede, es muy difícil imaginarse, ¿verdad? Y era un ambiente realmente opresivo, donde no pasaba nada, donde vivíamos Paraguay era una gran cárcel, esa es la realidad. Paraguay era una gran cárcel. Donde ese aislamiento eterno del Paraguay, que hasta hoy nos persigue ese aislamiento, en ese entonces era infinitamente más rígido y más fuerte, ¿verdad? Donde un aislamiento que se promovía, que se cuidaba, que se nos presentaba como una bondad, como una virtud, ese aislamiento frente al caos y al comunismo internacional y qué sé yo, Paraguay una isla de paz,
una isla, qué sé yo, de bienestar, eso era, pero todos los días permanentemente, y ese era el clima que había. Entonces, bueno, ¿qué le voy a decir? Entonces, teníamos esas academias literarias, teníamos esos programas de radio con Payo Oliva, tuvimos un programa de radio muy interesante los domingos, nos reuníamos los viernes ahí en la casa de Roquecita, en la calle Colón de Cristo Rey, cuando eso, nuestro grupo, y hacíamos el guión del programa, debatíamos, en fin, fue un aprendizaje súper interesante, vivíamos muy pendientes de todo lo que estaba pasando, compartimos todo el Mayo francés. Para nosotros el Mayo francés fue una cosa increíble. Compartimos la tragedia en Praga, ¿verdad? Cuando las tropas soviéticas entraron a aplastar lo que se llamó la Primavera de Praga, un movimiento contestatario, digamos, al régimen soviético. Y hicimos, recuerdo, un programa, tuvimos hasta esa osadía de hacer un programa de radio en homenaje a Jan Palach. Ustedes habrán escuchado a Jan Palach, este estudiante que se autoinmoló, se incineró, se quemó frente a los tanques rusos, ¿verdad? Jan Palach. Van a googlear, van a encontrar. Ahora es fácil encontrar. Pero hicimos recuerdo un programa de homenaje a Jan Palach, o sea que fue un acto de osadía realmente muy grande, a lo mejor que pasó inadvertido porque nadie sabía quién era Jan Palach, bueno, en fin, pero ese tipo de cosas y las publicaciones. Teníamos también en los colegios, teníamos nuestros murales, que era un panel, así, eso que está allá, un panel donde pegábamos cosas, artículos, teníamos un pequeño editorial, fotos, cosas así, noticias, era un mural. Y era súper interesante tener ese mural. El mural es una gran tradición, por otro lado, ¿verdad? Que hoy día se perdió y no, sin embargo, habría que reflexionar sobre el valor de lo que es un mural. No es lo mismo que WhatsApp ni las redes sociales. Bueno, pues bien. Entonces, 68, 69 fueron años realmente embromados. En el 69 viene Rockefeller, se inicia la gira latinoamericana de Rockefeller, y ahí es que nosotros nos jugamos, digamos, salimos a las calles y ahí estuvimos ahí frente al Colegio Nacional, como le decía al principio, cortamos el tránsito, fue una barrida a garrotazos y demás, ¿verdad? Y ahí empezó un poco con la avenida Rockefeller y las manifestaciones estudiantiles de ese momento. Empezó como también decía Gustavo, esa lucha pues te va disciplinando, fortaleciendo, organizando. Hay una dinámica que se va generando también en esos momentos de crisis, ¿verdad? O sea, la crisis es la que finalmente son las crisis las que te hacen madurar y te hacen tomar conciencia de tu propio poder. Hay una relación, digamos, dialéctica entre el crecimiento y la crisis, ¿verdad? Sin crisis no hay crecimiento, no hay fortalecimiento de la organización. Entonces, es todo un tema, ¿verdad? Entonces, no es poca cosa. ¿A quién leíamos en esa época? Nuestro ídolo, y que hoy comprueba ser realmente un profeta, es Herbert Marcuse. Eros y civilización, el fin de la utopía. Sí, van a encontrar. Él se adelantó muchísimo a lo que hoy está diciendo Byung-Chul Han. Ya lo dijo Herbert Marcuse. Ya lo decía Herbert Marcuse. Él realmente es un pensador al cual hay que visitar. ¿Sí? Quería comentar nomás que hay una canción de Javier Fernández que en español se llama Eros y civilización. Mira, bueno, y es el título de un libro de Herbert Marcuse, ¿sí? Eros y civilización. Vale la pena. ¿Qué tal? ¿Puedes comentar quiénes son esos que están pegando ahí? Ya
empleados públicos de dónde? Para policiales. Estos no eran de la ANDE. De Corposana. De Corposana, de la Corposana, cierto, de la Corposana. Sí, señor. Bueno, después en el 69, entonces vino a partir de ese detonante que fue la visita de Rockefeller, se generó, eso se extendió como mancha de aceite, digamos, y ahí empezaron los movimientos de los estudiantes universitarios. De ese entonces, ahí probablemente uno de estos haya sido Juan Quirinares, que justamente estuvo recibiendo palo ahí en ingeniería. Ya han de conocer a Carla, ¿verdad? La hija de Juan. Carla Quillán. Bueno, ese era el clima que se vivía. Garroteadas, persecuciones, barridas, redadas, etcétera, etcétera. Y el tema de los libros. Esos eran los libros. Hoy es tan fácil leer y tanta libertad tenemos que no nos imaginamos lo terrible que era, primero, lo difícil que era conseguir libros, y segundo, lo terrible que era tener que esconderlos. Los libros quemaban, o sea, los libros eran algo que te quemaban las manos, porque si era cualquier libro que pudiera ser calificado como material subversivo, porque será calificativo, material subversivo, eso ya era un elemento incriminador absoluto, que ya directo a la cárcel, ¿verdad? Directo a la comisaría, por tener un material subversivo. Un material subversivo era esto, era civilización, era un material subversivo. Y uno tenía que estar en la zozobra permanentemente, y es muy difícil imaginarse eso. Es muy difícil imaginarse lo que es esconder los libros, tenerlos enterrados, tenerlos detrás de la pared, en hueco, etcétera, etcétera, y sacarlos para ahí, guardarlos otra vez, y cuando había una redada, llevar a la casa de una tía abuela que vivía no sé dónde, y meter guardar en el gallinero los libros, qué sé yo, cosas de ese tipo, que cada uno tenía que ingeniarse, ¿verdad? Pero era un espanto. Son, digamos, situaciones que hoy es demasiado difícil imaginarlo. Bueno, entonces, todo ese ciclo del 69, yo ingresé acá a la facultad del 70, en noviembre del 69 estábamos organizando justamente un acto, digamos, justamente entre un grupo de secundario, de la secundaria, y un grupo que estaban en la universidad, y con los cuales nosotros teníamos coordinación de trabajo, compartíamos charlas, etcétera, etcétera. Y en noviembre del 69 estábamos haciendo una quema de cubiertas en un lugar donde los que se encargaron de la parte de inteligencia, llamémosle, no calculaban que estaba a media cuadra de la casa de un ministro, el lugar. Pero en fin, no fueron muy inteligentes los encargados de inteligencia, pero en fin, andan por ahí todavía dando vueltas. Y eso ahí me significó ahí a punta de pistola llevarme a estas investigaciones, y bueno, yo pasé, recuerdo, Navidad y Año Nuevo del 69 al 70 en Tacumbú, y estábamos entre varios ahí. Estaba Pombogado, Pocho Olivieres, Guido Rodríguez, etcétera, y yo era el único, digamos, de la secundaria, por así decir. Yo no asistía a la colación de mi colegio porque estaba preso. Entonces, en todas las fotos, lo terrible es que a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años de reunión de los compañeros de yo, en las fotos de egresar yo nunca estoy, ¿verdad? O sea, yo nunca ya tuve oportunidad de estar, no existe una foto de egresado donde yo estuviera. Pero en fin, eso ya voy a llevar conmigo hasta la muerte, ¿no? Salimos, estaba Ticio Escobar también, y salimos en febrero, justamente, fueron estos 3 meses. Hubo 4 abogados muy importantes que se ofrecieron y que a defendernos, porque la acusación era alteración de la paz pública bajo la ley 209, ¿sí? Entonces
fue un caso judicial, digamos, ¿verdad? Y estuvimos en un sector adelante, digamos, en un sector especial en Tacumbú para justamente evitar que ocurriera alguna cosa peor, ¿verdad? Y que pudiera generar a lo mejor más crisis política, digamos. Entonces, la cuestión es que eso fue en el 70, yo ingreso a la facultad y ahí me integro al movimiento independiente de arquitectura. Y ahí estuvimos trabajando cuando estaba Naput, Emilio Naput, era el decano. Yo creo que acá nadie le conoce. Y bueno, era un ambiente muy poco, en fin, donde había muy poca libertad. Estaban, digamos, había la presencia de los colorados, ¿sí? Con ese ánimo de copar, de tomar la facultad, una cosa así muy, realmente si uno mira en perspectiva, una cosa muy miserable, ¿verdad? Muy miserable. Pero entonces había un permanente estado de zozobra y de confrontación, ¿verdad? Porque éramos una pequeña minoría opositora, llamémosle, o que trataba de ser independiente, porque nosotros nos presentábamos como independientes, porque si hay una cosa, y ese es un punto interesante también de señalar, en los movimientos estudiantiles, nosotros teníamos, o sea, hacíamos cuestión, para nosotros era un tema de crítico o crucial, no involucrarnos con los partidos políticos. En ese entonces de oposición, digamos, no importa, con el PLRA en ese momento, por ejemplo. Teníamos, sí, relaciones personales, individuales, pero nunca hacer ninguna acción conjunta, no vincularnos, eso lo teníamos clarísimo y queríamos mantener justamente la identidad de lo que es un movimiento estudiantil no partidizado. Así, para nosotros era un tema clave. Por eso ese asunto del movimiento independiente era luego digamos, una consigna, ¿verdad? No solamente era un nombre, sino también una consigna. Entonces en esa época teníamos, como decía, algunos vínculos así ya a título personal, pero nada orgánico, y eso se cuidaba. Entonces, toda esa época de la facultad no era una época muy feliz, ¿verdad? No había esa libertad, había esa intriga, había, digamos, una cohorte de beneficiarios de parte de las autoridades de la facultad y los otros a los cuales, como eran las pocas razones, para los amigos todo, para los enemigos palo y para los indiferentes la ley. Esa era la frase. Entonces, y esas frases se aplicaban en todos lados. Entonces, así mismo eran las facultades, así para los amigos todo. Había que salvaban, se les daba ayuditas, si había que hacer algún fraude, se hacía el fraude, etcétera, etcétera. Y, los amigos tenían a su favor, digamos, toda la estructura administrativa y todas las triquiñuelas para salvarlos de cualquier situación que les pudiera perjudicar y ayudarlos para ir adelante. Muchos títulos falsos hubo en esa época, etcétera, etcétera, y ayudistas de todo tipo. Entonces, y para los enemigos palo, como decía Stroessner, entonces a los que eran enemigos se los perseguía directamente, ¿verdad? Y a los indiferentes la ley se aplicaba rigurosísimamente, todos los reglamentos, las cosas, no había ninguna ¿cómo diría? Ninguna flexibilidad, ¿no? Entonces, esos eran los tiempos de la facultad. Y la otra cuestión que vino después fue la crisis digamos, nosotros trabajamos en coordinación con los demás centros de estudiantes. Yo recuerdo que incluso ya en el 69 los de química
fabricaban como unas velas así, digamos, con colorante para hacer graffiti, cosas de ese, cosas así, ¿verdad? Había como una especie de colaboración interfacultad. ¿Sí? Bueno, ya, no termino. Entonces, después ya el resto es historia personal. ¿En qué sentido? O sea, yo estuve ligado siempre digamos, a movimientos independientes. Nunca me afilié y siempre hice política desde los 16 años y sigo haciéndolo. Fui concejal, eso les decía también en el 2001, también con un movimiento ciudadano independiente. Y yo creo que es demasiado importante, y con esto voy a ir cerrando, como reflexión y en todo caso para debatir en otra oportunidad, cómo preservar esa independencia, ¿no? Cómo construir identidad y preservar independencia. O si no, uno no es un actor político relevante. Si uno no adquiere identidad propia y si no tiene capacidad de construir esa independencia, no hay incidencia posible. Entonces, cuesta mucho más ser independiente porque no está la intemperie, pero eso tiene su valor y uno tiene su rédito en el sentido de que en determinadas circunstancias uno se convierte en un interlocutor importante justamente por eso, porque tiene identidad y porque tiene independencia. Y si no, uno es absorbido y no sirve para nada, ¿verdad? Publicábamos periódicos de este tipo que en un momento dado tenía una enorme circulación. En el 73 se peleó mucho, fue toda la época del Tratado de Itaipú. Acuérdense que eso fue un tema súper importante, donde hubo mucha movilización estudiantil. Antes de eso fue lo de los Saltos del Guairá, que se hicieron manifestaciones allá en Mariscal Estigarribia y Caballero, que daba que hasta ahora está una casa muy hermosa, donde funcionaba el CEPRO, un servicio de comercio exterior, algo así, del Brasil, y ahí se usó eso como, bueno, se hicieron manifestaciones en frente del CEPRO y digamos, cosas de antorchas y demás, para protestar por lo de los Saltos del Guairá, que fue el antecedente en el año 70, ¿verdad?, de lo que después fue el Tratado de Itaipú. Lo de Saltos del Guairá realmente se salvó o se superó gracias a que vino el secretario de Estado yanqui, porque hubo una ocupación militar brasilera en el lado paraguayo de los Saltos del Guairá, y se llegó a una situación de crisis militar, digamos, no latente, es decir, que no explosionó, para usar el término que no es correcto. Pero justamente una de las formas, digamos, uno de los recursos políticos del Tratado de Itaipú fue que tapaba el problema del Salto del Guairá. Digamos, el Salto del Guairá, el lado de Itaipú, tiene un gran componente político desde su inicio. Su diseño permitía y su ubicación permitía inundar el lugar de conflicto. Entonces, así fue la relación entre lo de los Saltos de Guairá y lo del Tratado de Itaipú, y que fue un objeto de reivindicación, como ustedes pueden ver ahí, es un objeto de reivindicación de las luchas estudiantiles de ese momento. Entonces, para terminar, hay algunas enseñanzas que son justamente eso que decía al principio y como digamos, como tener un poco, estar despiertos y permanecer en una carrera de posta y cuidar eso. Es una carrera de posta que no se debe interrumpir, porque digamos, la perspectiva de los estudiantes secundarios y universitarios, como les decía al comienzo, la perspectiva más generosa, más crítica, más fuerte, más entusiasta de una sociedad, y eso hay que preservar fuerte la conciencia de la sociedad. Muchas gracias, profe.
muy importante y muy interesante. Sí, también la pregunta. Sí, cierto. Abrimos el espacio de preguntas. ¿Alguien quiere comentar hacer reflexiones? Mejor sí. Bueno. Hola, profe. Quería recontextualizar un poco la pregunta. Antes de las elecciones, al menos hubo como una pequeña discusión en respecto al, por ejemplo, al examen de admisión a la facultad. Y leí un artículo en internet, ¿verdad?, que hablaba del tema y que dijo que fue una herramienta que se implementó durante la dictadura para objetivos políticos, como decías, el palo era al enemigo, al amigo todo, etcétera. O sea, pensé también en eso, quería consultarte si sabías de eso, precisamente. Sí, es cierto, es cierto. O sea, se usaban todos los recursos formales. Sí, se usaban todos los recursos, o sea, por eso les decía la ley, es decir, para lo indiferente es la ley, se usaban todos los recursos formales, normativos, reglamentarios, etcétera, para y un uso abusivo, ojo con eso también, es decir, un uso abusivo de la norma, un uso abusivo y tendencioso, sesgado de la normativa para ejercer el poder. Es una forma más de ejercer el poder, una forma más de ejercer esa opresión, ¿verdad? O sea, en esos 35 años se llegó así a un enorme nivel de refinamiento en el ejercicio del poder sin necesidad ya del uso de la violencia directa y explícita. Y eso no es poca cosa, ¿verdad? Entonces, que le permitió justamente a Paraguay no ser, sí, figurar como una dictadura, pero para los analistas y para los militantes de izquierda latinoamericana más combativos, qué sé yo, Paraguay era una dicta blanda, no era una dictadura. Ni se podía comparar con Argentina, ni con Chile, ni con Uruguay, ni la forma de ejercer digamos, la opresión, el poder, ni la forma de contestar al poder, ¿verdad? Entonces acá todo estaba más diluido y esa sí también es un importante tema sobre el cual deberíamos reflexionar, la forma en que estos 35 años, en gran parte gracias a la indiferencia. Ojo, no es casual, o sea, hay una complicidad, hubo una complicidad y siempre hay una complicidad social en los momentos en los gobiernos de dictadura, en los gobiernos autoritarios, hay una forma de complicidad y bueno, después ya es cuestión de ver lo que pasa con lo que pasó con ¿cómo se llama? En 1948 de Orwell. 48 1984. Bueno, se escribió en el 48. Y ahí está algo. Ahí está. Bueno, entonces, no, y pasa eso, ¿verdad? Entonces, muchas veces tenemos que hoy día la opresión, como dice Jürgen Turkheim, que no necesita de la violencia, ni necesita de manifestaciones explícitas de poder. Ya ha logrado que la misma gente se explote, ha logrado que la misma gente se automargine, se aísle con el consumismo, etcétera, etcétera. Entonces, no hace falta, como un mundo feliz de Huxley. En un mundo feliz de Huxley, ¿cuál era el nombre? Aldous Huxley, Un mundo feliz. Esa es una novela que también les recomiendo, en donde se hacen justamente comparaciones entre Orwell y Aldous Huxley. ¿Alguien más? Expropiese. Vamos a tratar de hacer entre preguntas y respuestas 3 minutitos y eso para nos falta todavía el profe. A ver, me quedo más picando
este aspecto que decía usted, profe, sobre el carácter independiente, ¿verdad?, del movimiento estudiantil, y que muchas veces es necesario mantener eso por fuera de lo partidario, ¿no? Lo político, porque muchas pero sí, a ver, yo entiendo que también tiene mucho que ver con la partidización que sufrió el Paraguay y que sigue sufriendo con la ANR, que politiza absolutamente todo y destruye todo a su paso, ¿verdad? Y desde ahí yo entiendo que hasta ahora sigue siendo muchas veces algo positivo y otras veces algo negativo con relación a rechazar todo lo que tenga que ver con política partidaria, ¿verdad? Sin embargo, a mí me parece que hay un punto a tener en cuenta que yo por lo menos observo y creo que se ve también en todos los procesos que vinieron comentando también el expositor anterior, sobre cómo las luchas estudiantiles o de los movimientos sociales se enriquecen también con los aportes, sí, de la militancia político-partidaria dentro del movimiento social, que yo creo que es diferente a que un movimiento social sea absorbido por un programa político de un partido en específico, ¿verdad? Entonces ahí sí, simplemente dejar ese comentario, ¿verdad?, sobre sí tener en cuenta eso, ¿verdad? Es decir, hay un punto de encuentro entre el aporte de la militancia político-partidaria a la lucha estudiantil, a la lucha social y viceversa, ¿verdad? Es decir, también yo creo que justamente eso es lo que caracteriza a los movimientos sociales en general, ¿verdad? Es decir, es una lucha reivindicativa particular, pero que los partidos políticos pueden complementar y sumar hacia la visión de justamente una lucha que va direccionada hacia la toma del poder, hacia el cambio más estructural, digamos, ¿verdad? Entonces, simplemente dejar eso como un aporte también respecto a eso. No, realmente un punto muy interesante para debatir es que la experiencia tanto en Paraguay como en otros países, pero no es poca cosa este tema, o sea, es un tema complejo, un tema de cómo se relacionan los movimientos sociales y más específicamente los movimientos estudiantiles con las organizaciones políticas más que ya tienen otra perspectiva y tienen otra vocación de continuidad, ¿verdad? Lo que les decía al comienzo, y esa es una gran diferencia. Y el concepto mismo de partido político hoy día ha cambiado totalmente y está cambiando a una velocidad impresionante. Ya hoy día todo está cuestionado. Los partidos que tenemos acá son unos fósiles, unos dinosaurios, unas cosas de los dos partidos, que básicamente yo les puedo llamar son gemelos univitelinos, ¿verdad? O sea, nacieron mismo en la misma absolutamente condición y todo. Pero es un tema que debe poder debatir, ¿verdad? Y a veces las coyunturas, hay coyunturas y coyunturas, ¿verdad? Pero eso ya es casi una posición más personal, es decir, la independencia para mí es más importante todavía. La libertad es más importante, la independencia es más importante que un eventual beneficio con una alianza con un partido político. Y los partidos políticos tienen otra cultura, tienen otra vocación y tienen mucho más capacidad de absorber que al revés. Entonces uno tiende, o sea, sucede con los movimientos estudiantiles que pueden ser instrumentalizados y absorbidos por el partido político. Entonces eso no hay que perder de vista, ¿verdad? Queremos mudándonos hacia acá, y es de las preguntas y las respuestas que podemos ir haciendo ahí mientras mudamos. Sí, porque están empezando a hablar. Muy poco. ¿Y si llueve más fuerte? Ahí sí corremos. No vamos a poder correr con todo. Pero siguen las preguntas y nos vamos mientras nosotros vamos a mudar toda esta parte hacia el norte. Levantar la segunda reforma agraria e implantar la constituyente, ¿verdad? Nada, más bien, ¿qué tareas podríamos hacer para crear un movimiento estudiantil fuerte, de interfacultades y básicamente eso? Muchas gracias. Okay, gracias. Bueno, yo creo que no hay una receta, pero sí tenemos que tener imaginación y perseverancia
capacidad de trabajo, ¿verdad? Y hay muchas cuestiones. Organizarse, mantener vinculación permanente, que esa vinculación sea crítica, sea activa, sea solidaria. O sea, no hay fórmulas perfectas, pero son recoger experiencias, así, educarse con otras experiencias también. Entonces son cosas como muy sencillas, a mi modo de ver, ¿verdad? Sencillas dichas así, pero en la práctica no son fáciles de implementar, pero requieren perseverancia. Si hay algo que se requiere en el contexto estudiantil, es esa perseverancia y esa continuidad que les decía, un movimiento de, digamos, una carrera de posta. Entonces hay que mantener relevo permanente y hay que tener permanentemente contacto y hay que formar, hay distintas opciones, distintas formas o distintos formatos más bien organizativos que uno va probando porque es una cuestión de prueba y error en función de los contextos, de la cultura política del contexto, y uno tiene que adaptarse para conseguir esa funcionalidad. A veces no se puede de esta manera, no se puede de la manera en que actúan a lo mejor los estudiantes franceses o nigerianos, qué sé yo, pero Paraguay tiene sus características y hay que saber leer esa digamos, lo que es esa cultura local y generar, formular prácticas y metodologías de trabajo que sean coherentes con lo que somos y con lo que tenemos, porque también eso es clave, ¿verdad? Creo yo. Entonces, y eso requiere inteligencia, perspicacia, tener los ojos siempre abiertos, ser flexibles, no ser dogmáticos, y no perder de vista el objetivo. O sea, entonces no es fácil. Dicho así es muy fácil, ¿verdad? Pero no es fácil. Pero no hay otra fórmula. O sea, hay que ser inteligente, digamos, y hay que ser perseverante y hay que saber aprender y hay que tener flexibilidad para construir. Sin flexibilidad no se construye. Gracias, sí, sin duda. Y con el respuesta a la pregunta, ahora vamos a